¿Dónde está la luz? Esta fue la pregunta que lo empezó todo. La luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro. Jacob Greenberg dedicó el resto de su vida a intentar descifrar este misterio, y la teoría sintérgica es la perla diáfana que su mente concibió, tras innumerables incursiones en las profundidades del oscuro mar de la conciencia. Jacob sabía que la experiencia de la luz era la manifestación de un precepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales. Es decir, era una qualia. Las qualias son por definición cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Por ejemplo, la rojez de lo rojo o lo doloroso del dolor. Y estas no se pueden conocer de manera independiente de quien las experimenta, pues las propiedades de las experiencias sensoriales son, por definición, epistemológicamente no cognoscibles en la ausencia de la experiencia directa de ellas. En otras palabras, ese conocimiento solamente puede ser experimentado en la conciencia de cada individuo. Debido a su formación científica, razonó que si solo la experiencia directa puede conocer estas qualias, entonces sería posible descubrir cómo se realiza esta transformación energética de la actividad cerebral. Y fue así como nació la teoría sintérgica. La teoría sintérgica. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. Estos tres componentes actuarían de manera sinérgica. El término sinergia se utiliza para designar la acción de coordinación de dos o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales. De esta forma, mientras mayor sea la sinergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo, en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender. Por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la latiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Latiz. El término latiz se refiere a un enrejado o celosía que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Latiz es la estructura fundamental del espacio. Es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Esta matriz holográfica de interrelaciones ha sido descrita en otras culturas con distintos nombres. Entre ellos están la red de joyas de Indra o Sunyata. A su vez, la ciencia la ha denominado orden implicado o campo cuántico. Campo neuronal. El cerebro humano está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas, y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz.
A esta modificación se le llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latiz. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro. La realidad como producto de la interacción entre el campo neuronal y la latiz. La latiz, al ser una matriz multidimensional homogénea, de capacidad vibracional infinita, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos, precede y contiene a cualquier manifestación, pues toda forma de materia y energía, de acuerdo a la teoría sintérgica, tan solo son alteraciones vibracionales de la latiz misma. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la latiz sufre modificaciones específicas. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente, separado del resto de los objetos, y una porción modificada de la misma estructura fundamental. La teoría sintérgica afirma que el campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial, la latiz. Y a partir de esa interacción aparece la realidad perceptual, es decir, la que percibimos con los sentidos físicos. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la latiz, que resultan de toda la actividad del cerebro, crea una alteración colosalmente compleja de la latiz. En realidad, el campo neuronal y la latiz forman una unidad, y es la misma latiz la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones prácticas, esta dicotomía sirve para describir el efecto que el cerebro produce como resultado de la interacción del campo neuronal sobre la estructura de la latiz, puesto que las estructuras cerebrales se han utilizado durante la evolución como guías estructurales. Esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción. De acuerdo con esta teoría, el instrumento que decodifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro, que es quien interactúa con la estructura preespacial por medio de la actividad neuronal, dando lugar a la percepción tanto del espacio como de los objetos. La creación de la experiencia consciente. El método científico es el pilar fundamental de la ciencia. Sin embargo, hoy en día el materialismo, la filosofía que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos, y el positivismo, la filosofía que considera que solamente existe la materia y que reduce la conciencia a una consecuencia de ella, que son los dos principales paradigmas en los que se apoya la ciencia. No solo resultan totalmente obsoletos y anticuados para el siglo XXI, sino que constituyen un tabú, un lastre que impide el avance del desarrollo humano. No en pocos casos los científicos modernos suelen ser tan dogmáticos como cualquier fanático religioso. Los devotos del cientificismo se aferran a un anticuado culto al materialismo positivista. Actualmente, los que se dicen escépticos aceptan los dogmas del paradigma imperante de la época, que en Occidente, desde hace algunos siglos, es la ciencia materialista positivista, y solo ejercen su sentido crítico con ideas que son novedosas y originales. Toda creencia encarcela. Si no se mantiene un cierto grado de escepticismo con respecto a las ideas, por seductoras que sean, sucumbiremos a la hipnosis. El cetético es escéptico con todos los dogmas. El ceteticismo es la aproximación crítica, no dogmática, pero con mente abierta y curiosa sobre diversos fenómenos, teorías e hipótesis no ortodoxas dentro de la ciencia. El cetético busca examinar objetivamente la mejor evidencia que puedan ofrecer esas teorías heterodoxas. La consecuencia de confundir los contenidos mentales con la realidad crea una especie de hipnosis colectiva que hace que el 99% de los Homo sapiens de este planeta confundan la realidad perceptual con un principio objetivo, y no la comprendan como el producto conceptual que es. Cada modelo que construimos nos dice más sobre nuestra mente que sobre el universo. El universo es más grande que cualquiera de nuestros modelos.
Cada descripción del universo es una descripción del instrumento que utilizamos para describir el universo, la mente humana. Ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está, de antemano, destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. Lo interesante de la concepción y de todo intento específico por tratar de entender la percepción es que de alguna manera el intento de entender la percepción nos pone en el fundamento de cualquier realidad. En nuestra época, uno de los grandes peligros y uno de los grandes dolores que estamos viviendo es la pérdida del significado y la dispersión. O sea, nos encontramos muchas veces con gentes que realmente no tienen mucha idea ni de quién son, ni tienen algo que les ayude a entenderse y a llegar a su centro, a una unificación, a sí mismos. Entonces, el intento, por ejemplo, de explicar la percepción es un intento de lograr esta unificación, porque estaremos en la base de la creación de cualquier realidad, y entendiendo cómo se crea la realidad nos ayuda a unificarnos.